Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la palabra de Dios leyendo la Biblia en el año. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 11 y 12 y 13. Y también vamos a leer Salmos 97. Así que, bien, hoy día solamente Antiguo Testamento. Vamos a estar en estos 4 capítulos de la Biblia, leyendo la nueva Biblia de las Américas, que comienza así, en Segundo de Reyes, capítulo 11. Recuerden que vamos a leer primeramente Segundo de Reyes 11, 2 y 13, después hacemos la conexión y de ahí pasamos al Salmo 97. Dice así: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hijo del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaba dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte. Y Joás estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el séptimo año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor y los puso bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Y les dio orden diciendo: Esto es lo que harán. Una tercera parte de ustedes, los que entran en el día de reposo y hacen la guardia en la casa del rey, harán la guardia en la casa para su defensa. También otra tercera parte estará en la puerta sur, y la otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. 2 partes de ustedes, es decir, todos los que salen el día de reposo, también harán la guardia en la casa del Señor junto al rey. Entonces rodearán al rey, y cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre las filas será muerto, y estén con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir en el día de reposo, y vinieron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor, y los guardias se colocaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona, y le dio el libro del testimonio. Lo hicieron rey y lo ungieron, y batiendo palmas gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo, se levantó al pueblo en la casa del Señor, y vio que el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre, y los capitanes y los trompeteros estaban al lado del rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército: Sáquenla, sáquenla de entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada. Porque el sacerdote había dicho: No la maten en la casa del Señor. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor, asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. Tomó a los capitanes de centenas, a los cariteos, a los guardias y a todo el pueblo del país, e hicieron descender al rey de la casa del Señor. Y vinieron por el camino de la puerta de los guardias a la casa del rey, y Joás se sentó en el trono de los reyes. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar.
Segundo de Reyes capítulo 12. En el séptimo año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia, de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor, todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona, como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparan los daños de la casa? Ahora pues, no tomen más dinero de sus conocidos, sino entréguenlo para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa, y lo puso junto al altar, al lado derecho, conforme se entra a la casa del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sacerdote subían, y el sumo sacerdote subían y lo ponían en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor, y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor. Y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor, y a los albañiles y canteros para comprar madera y piedra de cantería, para reparar los daños de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba para la casa a fin de repararla. Pero del dinero que se traía a la casa del Señor no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían el trabajo, y con él reparaban la casa del Señor. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero, para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. No se traía a la casa del Señor el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado. Era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gat, y la tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas de que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía a Sila. Pues sus siervos, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la casa de David, y Amasías su hijo reinó en su lugar. Segundo de Reyes capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos, y la casa del Señor se encendió contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó,
porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los israelitas en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos. Y también la acera permaneció en pie en Samaria, pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10.000 hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de trilla. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo su poder, y todo lo que hizo y su poder, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Eh, Disculpe que me enredé acá un poquito. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro, y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre la mano del rey, y dijo: Abre la mano hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: Flecha de victoria del Señor, y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: Toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él, y dijo: Deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de los moabitas solo solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y una vez, cuando estaban sepultando a un hombre, vieron que una banda de merodeadores se les acercaba, así que arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacás, pero el Señor tuvo piedad de ellos, y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Al morir Hazael, rey de Aram, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. 3 veces Joás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. Bien, entonces acá vamos a hacer de inmediato la conexión. En el capítulo 11 de Segundo de Reyes parece que la descendencia de David va a desaparecer con esto de que Atalía toma el reino, usurpa el reino, pero aún así Joás es protegido por Dios. Ahora, lo que vamos a ver en el Salmo 97, con todo este tema de todos los reyes que se van reinando acá, es que Dios es el que reina y los hombres no son los que tienen la última palabra. En Segundo de Reyes 11, nuevamente, ahí en el versículo 18, vemos que Joás ya es proclamado rey y el templo de Baal es derribado, estando muy en línea con lo que vamos a leer
después de que el Señor ahí demanda esta fidelidad y que Él es el único Dios. También vamos a ver que Joás, mientras está reinando, es bien aconsejado por el sacerdote Joiada, ahí en el capítulo 12, pero seguía este problema de los lugares altos, de alguna forma seguía esta adoración desviada, esta idolatría, y eso no había finalizado, aunque el problema externo pudiese estar solucionado a simple vista lo más grave, en el fondo seguía el mismo problema. Entonces lo que vamos a ver acá en el Salmo 97 es que el Señor llama a una lealtad verdadera, a aborrecer el pecado, a amar a Dios y aborrecer el pecado de una forma definitiva. También vemos en el capítulo 13 que Joacás oró y estaba buscando la misericordia del Señor cuando ahí en los últimos días de Eliseo, y Dios lo oyó y tuvo misericordia de él, aunque no de una forma definitiva. Ahí parece que le faltó golpear la tierra un par de veces. Bueno, vamos a ver también al final del Salmo 97 que incluso los montes, así como Joacás fue y recurrió a Dios por medio de Eliseo, eh, también los montes se humillan y tiemblan delante de Dios. Así que uno dice, pero son reyes. Aún así, son, debemos todos humillarnos delante de Dios. Así que el Salmo 97 dice así. Acá está. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas lo rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él, y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Bien, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos cuidas hasta este momento de estar leyéndola, de estar compartiendo juntos, porque nos has permitido conocerte y también ahora entender el temor del Señor, el regocijo que es servirte a ti y lo importante, Señor, de permanecer fieles ante ti. Guíenos, Señor, así como tú eres fiel, aprendamos nosotros también a ser fieles a ti. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos, que se les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.